Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 13. Ille se cruzó de brazos con expresión escéptica. Independientemente de su precisión, el resultado no cambia. Intencional o no, esta imagen tiene una resonancia calculada. Evoca compasión, admiración e incluso esperanza. Esas emociones pueden ser tan impactantes como cualquier historia elaborada deliberadamente. Fury gruñó, evaluando claramente ambos puntos de vista. La intención es secundaria al impacto. Ya sea que estén reescribiendo la historia o simplemente viviéndola, el resultado permanece. La gente verá esto y se sentirá cautivada. Verán a un niño agobiado por el destino, levantándose para enfrentarlo. Esa es una narrativa que cautivará. Natasha reanudó la grabación, hablando en voz baja pero firme. Puede que Coulson tenga razón en sus intenciones, pero apoyo a Ille. Sea deliberado o no, el efecto es innegable. Es más que una simple estatua. Es un llamado a la acción. La pantalla mostraba a la delegación pasando junto a la fuente, aminorando el paso al entrar en una nueva zona. El grupo atravesó un pasillo flanqueado por altas columnas de intrincadas tallas. La luz se filtraba a través de las vidrieras y creaba una deslumbrante gama de colores en el suelo de piedra pulida. Natasha volvió a pausar la grabación. Aquí es donde quedó claro. Todo en esta ciudad está diseñado para inspirar asombro. Observa cómo la luz toca el suelo, cómo las columnas atraen tu mirada hacia arriba. Su propósito es hacerte sentir pequeño, pero no insignificante, como si pertenecieras a algo más grande. Coulson ladeó la cabeza, observando la pantalla. Casi religioso. Exactamente, respondió Natasha. No es solo una ciudad. Es un templo. Y el rey es más que un gobernante. Es como un ser divino. No solo busca lealtad. Inspira devoción. Ille le dio un golpecito pensativo en el brazo, frunciendo aún más el ceño. Y esa clase de veneración es más difícil de combatir que cualquier ejército. ¿Cómo te opones a una idea tan poderosa? La expresión de Fury era inescrutable, su voz serena y firme. No lo confrontas directamente. Lo erosionas poco a poco. Identifica las debilidades y explótalas. Romanov, continúa. ¿Qué más observaste? Asintiendo, Natasha avanzó rápidamente hasta el momento más crítico. El encuentro con el rey. La luz dorada se filtraba, iluminando la piedra impecablemente pulida y las imponentes columnas adornadas con intrincados tallados. Todo ello irradiaba grandeza y autoridad. La atmósfera en el coche pareció congelarse al aparecer el trono del rey. Pausó la grabación justo cuando el rey apareció en primer plano, sentado en el trono, con toda su armadura, e irradiando una presencia casi etérea. Incluso a través de la pantalla, la fuerza de su presencia era inconfundible. Es una coincidencia positiva con el misterioso caballero visto en Londres, comentó Coulson, mostrando rápidamente la imagen del caballero, vestido con la misma armadura que el rey en el trono. Lo mismo ocurre con la motocicleta, lo que sugiere que son expertos en tecnología, lo que implica que el rey ha estado presente el tiempo suficiente para comprenderla y usarla, agregó Ille. Fury frunció el ceño al pensarlo. Si han estado aquí lo suficiente como para integrarse, han tenido tiempo de observar y planificar estrategias. Conocen mejor a los humanos que nosotros a ellos, debemos descubrir más, cada leyenda, cada pista de los textos antiguos. Necesitamos recopilar la mayor cantidad de información posible. Natasha reanudó la grabación, mostrando a la delegación avanzando hacia el trono. Los caballeros que flanqueaban al rey permanecían inmóviles y en silencio, con sus brillantes armaduras reflejando la luz como esculturas. La presencia del rey eclipsaba la sala, incluso mientras permanecían sentados. Detuvo la reproducción de nuevo justo antes de que tuvieran que arrodillarse. Poco después, la cámara apuntó involuntariamente hacia abajo, oscureciendo la vista, pero allí todo estaba claro, incluidos los dos caballeros al lado del rey. Estos dos, empezó, señalando las figuras a la izquierda y a la derecha del rey, son Sir Gawain. Señaló al caballero de armadura negra. Y Sir Gawain, afirmó, señalando al otro caballero. A Gawain, el mismo nombre que Arthur mencionó afuera del Museo Británico, observó Ille. Lo cual nos lleva a preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué ir allí? Pararse durante horas, pronunciar su nombre y luego crear Camelot de la noche a la mañana. Fury se recostó, con la mirada fija en la imagen pausada del rey, flanqueado por Sir Gawain y Sir Gawain. Debemos ceñirnos a los hechos. La especulación sin pruebas solo nos hará perder el tiempo. Romanov, concéntrate en las observaciones.
¿Qué sabemos de Agravain y Gawain? Natasha asintió y reanudó la reproducción brevemente antes de detenerse de nuevo en los dos caballeros junto al trono. Sir Agravain, dijo, señalando a la figura a la derecha del rey, es estratégico y calculador. Su tono durante la reunión fue brusco e incluso confrontativo. Se posicionó como el ejecutor, firme y leal. Fue el más claro defensor del derecho de Camelot a gobernar Inglaterra. Dirigió su atención a la izquierda. A diferencia de Sir Agravain, Gawain rara vez hablaba. Era más bien un guardia, mientras que Agravain parecía comunicarse en nombre del rey. Sigue siendo leal, uno de los más leales, si se confirman las historias, pero es evidente que Agravain actúa como el segundo al mando. Fury se cruzó de brazos, con voz mesurada. ¿Y el rey? ¿Cómo interpretas que Agravain se encarga de todo el diálogo? Natasha dudó un momento antes de responder. El rey no necesitaba hablar. La voz de Agravain representaba la suya. No puedo asegurarlo, pero parecía que hablar por sí mismo era indigno del rey. O podría ser cualquier otra cosa. No soy especialista en procedimientos cortesanos antiguos. Fury entrecerró los ojos ligeramente al absorber la percepción de Natasha. ¿Entonces sugieres que podría ser una estrategia de poder o simplemente la norma de la época? Sea como sea, crea una imagen vívida. Natasha asintió. En cualquier caso, solo vi a esos 4 caballeros, así que son 5 personas, incluyendo al rey, si suponemos que los caballeros azules no son humanos. Esto sugiere una población muy limitada, aunque no puedo decir si hay más caballeros de la mesa redonda. A partir de este momento, la visibilidad es mínima. Nos indicaron que nos arrodilláramos, e incluso cuando pudimos enderezarnos, la posición de la cámara captó muy poco, pero el audio debería ser nítido. Procedió a reproducir la grabación. La grabación cambió cuando Natasha reanudó la reproducción, mostrando a la delegación arrodillándose. La cámara, inclinada hacia abajo, reveló poco de la sala del trono, pero el sonido era nítido y constante, capturando cada conversación. Fury se acercó a la señal de audio, con expresión neutral pero atenta. Escuchemos. Se presentan ante el Rey León, señor de las tormentas, soberano de Camelot, portador de Rongominiad y pastor de la justicia. Su Majestad, Arturia Pendragon. Solo hablaréis cuando se os dirija y os conduciréis con la reverencia propia de este sagrado salón. Natasha detuvo la reproducción un momento, dejando que las palabras resonaran. Fury frunció el ceño y repitió suavemente el nombre. Arturia Pendragon. Coulson se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Arturia. No Arthur. Y se cruzó de brazos. Es sutil, pero significativo. Arturia. Una forma feminizada. ¿Podría implicar y? Fury levantó una mano para silenciarla. Evitemos las suposiciones. Romanov, ¿cuál es tu opinión? La armadura los ocultaba por completo, aunque el contorno del peto podía ocultar un par de pechos. La estatua anterior, que los representaba como un niño, también podría representar a un niño o una niña subdesarrollada. Dada la edad, ambas interpretaciones son válidas. Fury recuperó discretamente una captura de pantalla de la estatua para examinarla más de cerca e hizo lo mismo con la imagen del rey en el exterior del Museo Británico. No pudo determinar su sexo con certeza. Además, Mordred, el hijo del rey, parece exhibir rasgos femeninos, lo que complica aún más la situación. Sin embargo, Agravain se refirió a su majestad, lo que indica una fuerte posibilidad de que fuera masculino, continuó. Podría significar cualquier cosa. La pronunciación podría diferir de nuestras expectativas, o podría estar registrado como Arturo. No podemos saberlo con certeza. Fury tamborileó con el dedo en el reposabrazos de su silla, con un tono tranquilo y pausado. El sexo, el nombre y el linaje del rey son menos importantes que la imagen que están construyendo. Un gobernante impecable e irreprochable. Cada detalle refuerza su legitimidad, y cada enigma complica los desafíos que se les presentan. Volviéndose hacia Natasha, le indicó. Concentrémonos en lo que podemos analizar. El nombre Arturia, el título Rey León y el arma Rongominiad. Y reúne toda la información relacionada con esos vínculos. Coulson, compara cualquier posible artefacto con descripciones similares. Romanov, continúa con tu trabajo. Mientras los delegados se presentaban, Natasha adelantó la conversación, deteniéndose en los momentos de interés. Y arqueó una ceja. Su reacción ante la democracia del Reino Unido es digna de mención. Natasha retrocedió un poco, deteniéndose en el momento en que Agravain descartó la noción de gobierno por parte del pueblo. Hablas de democracia como si representara el orden natural, replicó Agravain con dureza en la grabación. Pero es solo un caos disfrazado de retórica. Un rey fomenta la unidad.
A un rey lo designa el destino, no el capricho de las masas. Eso es más que simple lealtad, comentó Coulson. Revela desdén. Agravain percibe la democracia no solo como defectuosa, sino como inherentemente ilegítima. Y el rey le permite expresar esta perspectiva, añadió Hill. Esto implica acuerdo, o al menos, la ausencia de un fuerte desacuerdo que lo corrija. La grabación continuó con el desafío de Sir Andrew Farrow al reinado del rey, y Natasha la detuvo de nuevo cuando el rey hundió a Caliburn en el suelo. Detuvo la grabación en el preciso instante en que la luz dorada de Caliburn iluminó la sala. La inscripción a lo largo de la hoja era claramente visible en la pantalla. Coulson lo recitó con tono reverente. Quien saque esta espada de esta piedra y yunque será rey legítimo de toda Inglaterra. Se recostó, frunciendo el ceño. La espada de la selección. No es solo un arma. Simboliza legitimidad. Al menos, esa es la narrativa. Fury tamborileó con los dedos en el brazo de su silla. Dejando a un lado el simbolismo, me intriga más el acto en sí. ¿Cuándo sacó la espada? La cámara no captó el movimiento. En un momento, el rey estaba sentado, al siguiente, la espada estaba presente, y sus manos se habían movido. Natasha rebobinó el segmento, ralentizando la grabación fotograma a fotograma. Las acciones del rey eran sutiles, casi imperceptibles. En un instante, sus manos enguantadas se posaban sobre los brazos del trono. Al siguiente, Caliburn se hundía en el suelo, brillando con una luz dorada. No se apreciaba ninguna transición. Lo que sea que haya pasado, ocurrió tan rápido que no lo vimos, lo que significa que ocurrió entre fotogramas, lo que implica que se movía a velocidades increíbles, dijo Natasha con cautela. Fury golpeó su escritorio con un ritmo constante, con el rostro impenetrable. Si pueden moverse tan rápido, no es solo un truco ceremonial. Esa velocidad indica capacidad de combate. Debemos considerarlo en cualquier posible enfrentamiento. Coulson tomó notas rápidamente. Moverse más rápido de lo que la percepción humana representa una amenaza significativa. ¿Y si solo se trata del rey, qué hay de los demás? ¿Agravain, Gawain, son comparables? Natasha negó con la cabeza. Es difícil determinarlo. Ninguno de los caballeros mostró habilidades similares durante la reunión. Agravain se mostró autoritario, sí, pero sus movimientos fueron mesurados, típicos. Gawain permaneció casi siempre en silencio y quieto. Illa intervino bruscamente. ¿Y la espada? Caliburn, ¿cuál es la valoración? Natasha reinició la grabación para resaltar el momento en que la espada empezó a brillar. Esto no es solo un accesorio. Ese brillo, fíjense en cómo ilumina la habitación. No refleja la luz, la genera. No es un material normal. Así, elevamos la amenaza de humanos comunes que empuñan objetos afilados a superhumanos con objetos brillantes y afilados, cuya velocidad les permite evadir balas, lo que representa una seria amenaza para el armamento contemporáneo, afirmó Fury. Su tono se volvió más intenso. Necesitamos información sobre esa espada. Si coincide con las leyendas, podría cambiar el juego tanto como el mismísimo rey. Natasha asintió y reanudó la grabación para que la escena avanzara. La delegación no presionó más al rey después de esa exhibición. Verán a Sir Andrew intentando dirigir la discusión, pero la espada puso fin a cualquier debate sustancial. No fue una simple demostración, fue una declaración. No necesitan persuadir a nadie. Simplemente lo afirman como cierto. La pantalla mostraba las acciones inseguras de Sir Andrew, sus palabras vacilantes mientras intentaba recuperar la compostura. Illa negó con la cabeza. Esa es la fuerza del teatro. Ni siquiera una persona experimentada como Farrow pudo mantener la concentración después de esa exhibición. La voz de Fury resonó por toda la sala. Necesitamos información. Debemos determinar a qué nos enfrentamos, si se trata de un ejército de superhumanos o de uno solo. Tenemos que comprender sus capacidades. Conocen el mundo moderno y aún así se atreven a desafiar a Londres. Todos reconocieron lo que eso implicaba. ¿Algo más que añadir, Natasha? Natasha hizo una breve pausa y luego rebobinó la grabación hasta el momento en que la delegación se presentó. Inclinándose ligeramente hacia atrás, explicó con tono mesurado. No lo mencioné antes porque lo sentí, personal. Pero deberías ver su reacción. La grabación se reanudó, mostrando a Sir Andrew Farrow presentándose con delicadeza diplomática, seguido de la asombrada reverencia de Sir Richard Cole. Luego, el profesor Marlowe, ansioso y reservado, ofreció su concisa presentación. Finalmente, la voz de Natasha se escuchó en la grabación. Su Majestad, soy Emily Ross, y estoy aquí como agente de seguridad para garantizar la seguridad de esta delegación. Es un honor estar ante usted.
Observaron las respuestas de los caballeros, en particular la de Mordred, quien parecía ofendido por la necesidad de protección dentro de la ciudad de Camelot. Fury, Coulson y Ille no entendían por qué Natasha había mantenido esto en privado. Sin embargo, mantuvieron la concentración mientras la atmósfera se enfriaba aún más cuando Agravain mencionó el engaño. Hizo una pausa dramática. Sobre todo cuando alguien aquí se atreve a mentir ante el trono de su majestad. Bramó furioso. Todos observaban atentamente hasta que el rey león habló una vez más. Natalia Lianovna Romanova, declaró, dejando a Natasha en shock al revelar su verdadero nombre. Nada que ver con Natasha Romanov, sino el nombre pronunciado por alguien a quien nunca había conocido. No puedes engañarnos, así que no lo intentes. Sé quién eres. Ante este trono no hay secretos, afirmó el rey. La expresión de Fury se ensombreció al acercarse a la pantalla. Romanov, ¿cómo lo supieron? Natasha detuvo la grabación. La voz del rey se apagó mientras su expresión de asombro permanecía en pantalla. Respiró hondo para tranquilizarse, y su tono era firme pero sereno. No lo sé, señor. Ese nombre no figura en ningún registro actual. Está tan enterrado que incluso los archivos de Shield solo contienen fragmentos. Coulson frunció el ceño, escrutando la imagen fija del rey. Si pueden extraer información así de la nada, nos enfrentamos a algo que va más allá incluso de los niveles más altos de recopilación de inteligencia. Esto no es mero espionaje, es omnisciencia. El tono de Hill se volvió agudo, casi dubitativo. Omnisciencia, o están usando algo que no entendemos. Magia, tecnología, sea lo que sea, están demostrando claramente que ven a través de cualquier disfraz. Esta situación es desesperada y su estrategia es impresionante, afirmó Fury con un tono gélido como el invierno. Fury explicó rápidamente la gravedad de las circunstancias. El rey afirmó que nadie puede mentir ante su trono, pero ¿cómo podemos confiar en eso? Sabemos que reconocieron el nombre del agente Romanov, pero cuando lo descubrieron, sus comentarios dejaron claro a todo el mundo cuán críticas se habían vuelto las cosas. ¿Lo aprendieron en cuanto entró en la ciudad? ¿En la sala del trono? ¿O cuando el rey la vio por primera vez? Solo sabemos que el rey puede averiguar al menos el verdadero nombre de alguien, incluso si no lo usa. ¿Pero qué otra información poseen? ¿Cómo? Hay innumerables preguntas, y debemos prepararnos para lo peor, ya que no podemos verificar nada, añadió. Ante este trono no hay secretos. Repitió sus palabras. Esa afirmación no es trivial. Afirma que el trono es su fuente de autoridad e influencia. Sin embargo, sin confirmación, debemos considerarla una mentira, un engaño, que nos deja a oscuras sobre la verdadera realidad. Y coincidió. Y aún desconocemos sus límites. ¿Pueden interpretar intenciones? ¿Estrategias? De ser así, desplegar agentes en Camelot se convierte en un riesgo considerable. Coulson se inclinó, con voz pausada pero apremiante. Si logran reconocer a nuestros agentes y comprender sus intenciones, no solo perjudicará nuestros esfuerzos, sino que los revertirá. Cada agente que desplegamos se convierte en un riesgo potencial, ya sea como activo capturado o como vía para la desinformación. Natasha asintió solemnemente. Exactamente. Si logran ver a través del engaño, podrían ocultar verdades destinadas a desviarnos. Podríamos pensar erróneamente que estamos adquiriendo información valiosa cuando es solo una trampa tendida abiertamente ante nosotros. ¿Y si identifican a nuestros agentes en el momento en que intervienen? Y completó la idea. Entonces no se trata solo de detener nuestras misiones. Tendrían pleno conocimiento de nuestras acciones, quién nos envió y nuestros objetivos. Se arriesga más de una operación. Pone en peligro toda la estructura de mando. Fury dejó de golpear mientras se inclinaba con expresión resuelta. Esto no es solo un problema de seguridad, es un desastre estratégico. Si logran que las operaciones encubiertas sean ineficaces, controlarán por completo la narrativa. En cuanto nos movamos, estarán listos. Y ladeó levemente la cabeza, con un semblante brusco. Entonces debemos descubrir la naturaleza de este poder, o lo que sea. ¿Está realmente ligado al trono? ¿A la ciudad? ¿O es el propio rey? Natasha señaló la grabación pausada. El momento indica que probablemente esté relacionado con el trono o su presencia. La afirmación de que no hay secretos surgió cuando todos estábamos en la sala del trono, y el rey se dirigió a mí directamente justo después de la declaración de Agravain. Sin embargo, no podemos estar seguros. Fury habló con firmeza. Entonces asumimos que está en todas partes hasta que podamos demostrar lo contrario. Ningún agente entrará en la ciudad hasta que recopilemos más información. Y Romanov, tienes razón. La verdad puede usarse como arma.
Cada encuentro es potencialmente una jugada estratégica. Coulson asintió pensativo. Si la recopilación tradicional de información no es una opción, quizá tengamos que recurrir a las propias leyendas. Investigar cualquier registro histórico sobre este trono o cualquier afirmación de omnisciencia. Fury examinó al equipo. Esto sin duda representa un desafío. Por ahora, necesitamos recopilar más información y monitorear la situación. Si permanecen en la ciudad, no tomaremos medidas. En cambio, investigaremos, observaremos desde arriba y recopilaremos información. Aunque la estrategia era sencilla, no significaba que no fuera necesario actuar. El público necesitaba respuestas, el tiempo era crucial y la participación del gobierno del Reino Unido era esencial en estos debates. Capítulo 14. Gracias a la información de Natasha, Fury ya estaba preparado para presentar sus ideas antes de que llegara el resto de la delegación. Dentro de la cámara de seguridad de Whitehall, la tensión espesaba el aire. El primer ministro Gordon Brown se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por sus ministros de gabinete, funcionarios militares y asesores de inteligencia. Al fondo de la sala, una gran pantalla mostraba el rostro sombrío de Nick Fury. Su presencia era inevitable. Tras enviar a un agente a la reunión, necesitaba justificar sus acciones. La delegación principal no llevaba cámaras ocultas, lo que les obligó a confiar en Andrew Farrow y Richard Cole para obtener relatos de primera mano. Mientras Richard detallaba con entusiasmo pequeñas observaciones históricas, Farrow resumía con eficiencia los acontecimientos principales. Su voz era mesurada pero firme. Al entrar en la ciudad, el diseño de Camelot era impactante. Evocaba asombro y fatalidad. Hizo una pausa y observó la sala. Nos encontramos con dos figuras clave. Sir Bedivere, tranquilo y diplomático, y Sir Mordred, confrontativo. Farrow continuó mirando sus notas. Al acercarnos a la sala del trono, pasamos por varios lugares emblemáticos, incluida la mesa redonda. Richard empezó a intervenir con contexto histórico, pero fue obligado a guardar silencio. Farrow respiró hondo y su tono se tornó serio. La presencia del rey era imponente. Estaban sentados en un trono, con armadura, por encima de todos los demás. Hablaban poco. Sus caballeros, especialmente Sir Agravain, transmitían mucho en su nombre. Su voz se tensó al abordar el asunto más delicado. El agente del Mi-5 era alguien completamente distinto. Siguió un silencio momentáneo, y todas las miradas se dirigieron a la expresión impasible de Fury en la pantalla. El primer ministro se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Su tono era cortante, como una cuchilla. Director Fury. Una pausa. ¿Puede explicar por qué uno de sus agentes se infiltró en una delegación que supuestamente representaba al Reino Unido? El ojo visible de Fury se entrecerró levemente. Su respuesta fue inmediata, firme. Sencillo. Te estabas metiendo en una situación desconocida con una entidad desconocida. No iba a dejar un asunto tan crucial al azar. La agente Romanoff estaba allí para observar, informar y asegurarse de que nadie acabara en el lado equivocado de una espada medieval. Un funcionario de inteligencia descontento se burló, con la voz llena de indignación. Eso es muy irregular. Se suponía que era una misión diplomática, esto no era una fiesta en el jardín, los interrumpió Fury con voz fría y cortante. Se dirigían a una ciudad que apareció de la noche a la mañana, gobernada por alguien que decía ser el legítimo rey de Inglaterra. Ni ustedes ni nosotros comprendíamos la situación. La presencia de Romanoff no solo era inteligente, sino imperativa. Farrow se aclaró la garganta, interviniendo antes de que el debate se desbaratara por completo. Sea cual sea el método, la presencia de la agente Romanoff nos brindó información valiosa. Su mirada recorrió la sala, interpretando las diversas expresiones. Algunas perplejas, otras inclinándose, percibiendo la gravedad inminente. Entonces, su voz se tranquilizó. Lo que siguió fue una declaración clara del rey. Afirman ser los legítimos gobernantes de toda Inglaterra. La sala estalló al instante. Los ministros del gabinete susurraron y jadearon. Los oficiales militares intercambiaron miradas tensas. La expresión de Gordon Brown se ensombreció. Se inclinó, con voz baja y controlada. Afirman que... Farrow asintió con gravedad. Sir Agravain declaró explícitamente que Camelot considera a Inglaterra, no solo su ciudad, sino toda nuestra nación, bajo su soberanía. Consideran ilegítimo al gobierno del Reino Unido. Para ellos, esto no es una negociación. Es un hecho. La cámara explotó. Las voces se superpusieron, los argumentos estallaron y la especulación se descontroló. La voz de Fury atravesó el ruido, tranquila y autoritaria. Tranquilos.
El alboroto cesó momentáneamente. Pero solo por un instante. Entonces, como si la realidad se hubiera asimilado, la sala volvió a estallar en incredulidad e indignación. Esto es absurdo. El general Michael Harper, con el rostro enrojecido por la furia, golpeó la mesa con el puño. Una ciudad de caballeros aparece de la nada, y creen que pueden irrumpir y reclamar el poder sobre el Reino Unido. ¿Qué clase de fantasía medieval es esta? Un ministro subalterno, temblando entre indignación y risa nerviosa, añadió. Esto tiene que ser una farsa elaborada. ¿Caballeros con armadura? ¿Espadas? ¿Qué sigue? ¿Dragones? Un oficial militar se burló, con la voz cargada de sarcasmo. Son un anacronismo. No tienen armas de fuego ni capacidad bélica moderna. ¿Cómo pretenden hacer valer esas afirmaciones tan ridículas? Richard Cole, siempre historiador, habló con firmeza, con una voz llena de convicción. Con el debido respeto, generales, se están perdiendo lo esencial. Camelot no es solo una reliquia. Encarna una leyenda. Descartarlos por completo es subestimar el poder de esa leyenda. Un silencio escalofriante invadió la sala. Por primera vez, algunos se detuvieron a reflexionar sobre lo que Cole acababa de decir. Porque en el fondo, todos lo sabían. Camelot no era solo un ejército. Era una historia entretejida en la esencia misma de Inglaterra. Y eso, quizás, era incluso más peligroso que cualquier espada. El general Harper confrontó a Cole con dureza, con la voz impregnada de incredulidad. Las leyendas no ganan guerras ni gobiernan naciones. El Reino Unido no se someterá simplemente porque un monarca disfrazado blande una espada. El primer ministro Brown golpeó la mesa con la mano, acallando la creciente conmoción. Su voz, cortante e inquebrantable, cortó el aire. Basta. Esto es serio. No solo están reclamando autoridad. Han construido una ciudad de la noche a la mañana. Se han declarado soberanos. No podemos tomarlo a la ligera. Una oficial de inteligencia de alto rango habló a continuación, con un tono escéptico pero meditado. Puede que esgriman simbolismo, pero ¿dónde está la sustancia? ¿Cómo pueden hacer valer su pretensión? Un puñado de caballeros no dominará al ejército británico. Exactamente, gruñó Harper, con la paciencia agotándose. Un solo ataque de dron podría acabar con ellos. La voz fría y autoritaria de Fury atravesó el caos creciente de la pantalla. Y al hacerlo, se arriesgan a perder el apoyo del público. El silencio invadió la sala al comprender sus palabras. El tono de Fury era tranquilo, pero con un matiz de advertencia. No lo entiendes. No se trata de potencia de fuego. Se trata de influencia. La gente no te apoyará si bombardeas lo que consideran Camelot. La gravedad de su cautela pesaba mucho, pero el escepticismo persistía. Un ministro, con la voz entre la frustración y la negación, murmuró, no pueden hablar en serio. Su mirada recorrió a su alrededor, buscando consenso. Esto debe ser un acto simbólico. Una maniobra publicitaria, quizás. No pueden creer que nos gobiernen. Richard se inclinó, con voz firme, disipando la duda. Tú no los viste. Pero yo sí. Esto no es una farsa. El rey, Arturía, o Arturo, cree firmemente que es el legítimo gobernante de Inglaterra. No se comportan como invasores. Se comportan como si reclamaran lo que siempre les perteneció. El general Harper se burló, con los brazos cruzados. La fe no gana guerras. Si se quedan dentro de sus muros, podrán conservar su fe. Fury negó con la cabeza, agotando su paciencia. No se quedarán dentro de sus muros. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de certeza. Esta reivindicación trasciende Camelot. Es para toda Inglaterra. Para todo lo que defienden. No los ven como un gobierno, sino como intrusos. La sala estalló en caos. Los ministros discutían, los asesores movían con apuros y los oficiales militares intercambiaban tensos susurros. Por fin, Brown volvió a golpear con la mano, y su voz se elevó por encima del ruido. Basta. El silencio se apoderó de la sala. Su voz se tranquilizó, pero la tensión era evidente. No tenemos tiempo para esto. Puedes burlarte si quieres, pero esto está sucediendo. Debemos decidir qué comunicar al público, y debemos hacerlo ya. Su mirada recorrió la mesa, esperando un plan. La ministra del Interior habló primero, ajustándose las gafas. Deberíamos emitir un comunicado que reconozca la situación sin agravarla. Plantearla como un misterio histórico, enfatizar el descubrimiento. Evitar que se convierta en pánico o nacionalismo. Brown asintió lentamente. Algo así como: estamos investigando un fenómeno extraordinario y el gobierno se dedica a garantizar la seguridad pública. Neutral, tranquilo, pero con autoridad.
La directora de comunicaciones intervino con tono preocupado. La gente querrá entrar en la ciudad. Y si lo hacen, se enterarán de la reclamación del rey. ¿Cómo respondemos? ¿Podemos mantenerlos fuera? De ser así, ¿por cuánto tiempo? Un profundo silencio se apoderó de la sala. Las implicaciones de que la gente entrara en Camelot y se enfrentara directamente a la reivindicación del rey eran inminentes. Brown exhaló, frotándose las sienes. Su voz era baja y mesurada. No podemos atrincherar Camelot indefinidamente. Pero necesitamos ganar tiempo. Una oleada de gente intentando entrar en la ciudad solo complicará aún más las cosas. El general Harper se inclinó hacia adelante con tono pragmático. Podríamos establecer un cordón militar. Presentarlo como una medida de seguridad pública. Contener un fenómeno desconocido. Richard protestó de inmediato, con la voz tensa por la preocupación. No pueden mantener a la gente fuera de una ciudad así para siempre. La están tratando como una instalación militar, pero la gente la verá como su patrimonio. La mirada de Harper se ensombreció. ¿Y qué pasa cuando se enteran de lo que proclama su herencia? No podemos permitir que entren individuos y juren lealtad a un monarca acorazado. La voz de Fury, aguda pero serena, atravesó la tensión. No puedes detener la curiosidad. La gente anhelará verlo con sus propios ojos. Si levantas barricadas, solo lo haces más atractivo. Entonces, ¿qué propones? Presionó Brown. La respuesta de Fury fue contundente y estratégica. Controlen la afluencia. Permitan la entrada a periodistas, académicos, gente a la que puedan investigar y supervisar. Ustedes moldean la narrativa antes que el rey. Su voz se endureció. Están jugando al ajedrez mientras ustedes se pelean por el reglamento. No dejen que ellos dicten el juego. Brown se dirigió al ministro del Interior. Necesitamos una declaración. Algo que reconozca la situación sin generar pánico. El ministro del Interior asintió. Haremos hincapié en la seguridad y el descubrimiento de pruebas. Presentaremos esto como un hecho histórico bajo investigación. Destacaremos que el gobierno está tomando todas las precauciones. Una voz cortó la habitación. ¿Y qué pasa con la reclamación del rey? La sala se tensó de nuevo. La voz de Fury fue el único sonido que rompió el silencio. No lo niegas. Pero tampoco lo validas. Sus palabras fueron deliberadas y calculadoras. Reconozcan sus afirmaciones como parte del fenómeno. Preséntenlo como un artefacto del pasado, no como un desafío a la autoridad moderna. Brown asintió lentamente, con expresión indescifrable. Mantén la calma. Ganaremos tiempo. Capítulo 15. A la mañana siguiente, al tercer día desde que se materializó la misteriosa ciudad, el gobierno del Reino Unido finalmente rompió su silencio. Con el mundo entero lleno de expectación, se publicó el comunicado oficial, lo que desencadenó una reacción explosiva. El gobierno reconoce la aparición repentina e inexplicable de una estructura, junto con individuos que afirman representar al legendario Camelot. Este suceso plantea numerosas preguntas, y estamos investigando activamente sus orígenes e implicaciones, con la seguridad pública como nuestra máxima prioridad. Reconocemos la curiosidad del público y estamos implementando un acceso controlado para que investigadores y periodistas exploren responsablemente este evento extraordinario. Solicitamos paciencia y comprensión mientras afrontamos esta situación sin precedentes. La noticia se propagó como la pólvora. El mundo había estado esperando, y ahora, había una confirmación oficial. Pero las preguntas estaban lejos de terminar. Apenas habían comenzado. Buenos días, Reino Unido, saludó Sophie Whitfield con una sonrisa brillante y una voz firme a pesar de la energía vibrante del estudio. En este día tan emocionante, no los aburriré con las presentaciones habituales. Sé que todos están ansiosos por escuchar la historia principal de hoy. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un entusiasmo contagioso. Esta mañana se cumple el tercer día desde la repentina y aún misteriosa llegada de una ciudad envuelta en leyenda. Y por fin tenemos un comunicado oficial. Mark Harris, su copresentador, añadió con fingida impaciencia. Ya era hora, diría yo. Todo el mundo estaba esperando respuestas. Sofía sintió y tomó una declaración impresa del escritorio. Aunque estoy segura de que algunos de ustedes ya la han visto, vamos a revisarla juntos. Con un toque dramático, desdobló el periódico y comenzó a leer en voz alta. El gobierno está al tanto de la repentina e inexplicable aparición de una estructura, junto con individuos que se identifican con el legendario Camelot. Levantó la vista con un tono juguetón. Bueno, ahí está, amigos. Confirmación oficial. Al parecer, Camelot ha regresado.
Emma Clark, sentada a la izquierda de Sophie, arqueó una ceja. ¿Así nada más? ¿Camelot? No es para tanto. Sophie se rió y luego continuó leyendo. Si bien este fenómeno plantea muchas preguntas, estamos investigando diligentemente sus orígenes e implicaciones, priorizando la seguridad pública. Dejó el periódico con una sonrisa burlancia. Muchas preguntas, dicen. Al menos reconocen lo obvio. La gente sale a la calle a exigir respuestas. Mark se recostó en su silla. ¿Qué más dice? Sophie volvió a hojear el documento y leyó las últimas líneas. Reconocemos la curiosidad del público y estamos planeando un acceso controlado para que investigadores y periodistas exploren responsablemente este evento extraordinario. Solicitamos paciencia y comprensión mientras gestionamos esta situación sin precedentes. Ella se reclinó y arqueó las cejas con escepticismo. Y eso es todo. Una declaración breve, cuidadosamente redactada, que no dice gran cosa. ¿Están siendo cautelosos o simplemente ganando tiempo? Seguramente ya tienen más detalles. Emma negó con la cabeza y exhaló bruscamente. Parece que es lo mínimo. Sophie golpeó ligeramente el escritorio con expresión pensativa. Por suerte, tenemos algunos detalles adicionales. Aunque aún no están confirmados oficialmente, en BBC Breakfast los consideramos creíbles. Mark se animó. ¿Y qué sabemos? La sonrisa de Sophie se ensanchó. Hemos descubierto que entre quienes están relacionados con Camelot, hay un rey, nada menos que el mismísimo rey Arturo. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Arturo? ¿Como el Arturo? ¿La espada, los caballeros, la mesa redonda? Sofía sintió, inclinándose hacia adelante con un toque dramático. Exactamente. Se ha especulado mucho durante días, pero esto parece casi confirmado. El legendario rey de los caballeros ha vuelto. Mark rió entre dientes, negando con la cabeza. Esa sí que es la noticia más emocionante del año. Camelot es real, Arthur es real. ¿Qué sigue? ¿Papá Noel? Emma resopló. Bueno, al parecer, lo siguiente es que el rey Arturo no está aquí solo para presumir. Se ha declarado el legítimo rey de Inglaterra. El tono juguetón de Mark cambió, su curiosidad se agudizó. ¿Y qué hay del palacio? ¿Ha habido alguna respuesta ya? Sophie meneó la cabeza, con expresión pensativa. Todavía no. Sin embargo, como esa afirmación no se ha anunciado formalmente, quizá tengamos que esperar. Emma se recostó en su silla, cruzándose de brazos. La gente empieza a impacientarse. ¿Pero saben que no tendrán que esperar? Nuestro próximo invitado. Una de las voces más solicitadas del momento. Sophie hizo un gesto hacia la silla de invitados mientras la cámara cambiaba el enfoque, revelando al profesor Martin Ellsworth, un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello gris cuidadosamente peinado y un aire de autoridad tranquila. Permítanme presentarles al profesor Martin Ellsworth, un experto en historia y leyendas artúricas, dijo Sophie cálidamente. Martin ofreció una sonrisa cortés, con voz mesurada. Gracias, Sophie. Es un honor estar aquí. Y estamos encantados de tenerte aquí, respondió Sophie. Supongo que toda esta situación te ha tenido bastante ocupado, ¿no? Martin soltó una risita mientras se ajustaba las gafas. Ah, sí. Después de que el gobierno emitiera su comunicado hace 2 horas, tuve que apagar el teléfono. Todos querían hacerme preguntas. Sophie sonrió. Bueno, nos alegra mucho que haya podido unirse a nosotros. Así que, profesor, vamos directo al grano. Su tono se volvió más cálido, invitándolo a compartir sus pensamientos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo esto, desde un punto de vista profesional? Martín cruzó las manos sobre el escritorio, pensativo. Como todos, estoy impactado y lleno de preguntas. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo pasó esto? Mark se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. De verdad, esperábamos que tuviera algunas respuestas para nosotros y para nuestros espectadores en casa. Entonces, profesor, ¿qué dicen la historia y la leyenda? Martín rió suavemente, con voz tranquila y firme. Hay innumerables leyendas sobre Arturo y sus caballeros. Pero la idea de su regreso, eso también se ha relacionado con una profecía. Y parece que, estamos presenciando cómo esa profecía se cumple ahora mismo. Emma ladeó la cabeza, con curiosidad en los ojos. ¿Qué implica exactamente esa profecía? Martín se recostó un poco, recordando las palabras de memoria. Bueno, no es una sola profecía. Hay múltiples versiones. Pero todas comparten el mismo mensaje central. Levantó un dedo y habló con firmeza. El más conocido es simple y conciso. El rey, una vez y futuro, resurgirá en el momento de mayor necesidad para Gran Bretaña.
Levantando otro dedo, continuó. El siguiente es un poco más largo, pero transmite una idea similar. Cuando la tierra esté dividida y el pueblo pida justicia, el rey regresará para sanar el reino. Emma y Sophie intercambiaron miradas, intrigadas. Martín continuó. Entonces tenemos esto. Arturo se alzará de nuevo, espada en mano, para traer la paz y restaurar la gloria de Gran Bretaña. Mark asintió lentamente, asimilando la información. Y el último. La expresión de Martín se tornó más seria, como si invocara a algo sagrado. Este se atribuye a mismísimo Merlín. Su voz bajó ligeramente. Aunque el rey caiga, no se desvanecerá. El rey único y futuro despertará, y Albión resurgirá. Por un momento, el estudio quedó en silencio. Entonces, Emma lo rompió con una sonrisa juguetona. Sabía que la economía estaba en apuros, pero no me di cuenta de que este era el momento de mayor necesidad de Gran Bretaña. Mark se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Muy bien. Sophie se rió suavemente, antes de volver su atención a Martín. Gracias, profesor. Esas ideas son fascinantes. Pero creo que todos tenemos la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Hay algo en los textos sobre cómo pudo suceder esto? Martín se ajustó las gafas, frunciendo ligeramente el ceño. Bueno, como probablemente ya saben, no hay evidencia arqueológica confirmada de Camelot. No hay ruinas físicas ni sitio histórico. Mark sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. Sí, bueno, ahora tenemos la ciudad real y viva. Martín asintió. Exactamente. Pero antes de ahora, nada. ¿Por qué? Porque, según la leyenda, tras la muerte de Arturo, Merlín transportó toda la ciudad a Avalon, un reino de las hadas. Emma abrió mucho los ojos. ¿Movió la ciudad entera? Eso es, bastante notable. Martín hizo un gesto leve, considerando la posibilidad. Entonces, si lo llevaron allí, es lógico que pudiera ser devuelto, en el momento oportuno. Mark se recostó, con un tono escéptico pero intrigado. Wow. ¿Estás sugiriendo que la magia existe? Martín dudó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Bueno, es difícil negar que esta situación parece mágica. Pero yo no me preocuparía demasiado por la magia. Emma ladeó la cabeza. ¿Y eso por qué? Los labios de Martín se curvaron en una leve sonrisa. Porque incluso en la tradición artúrica, solo dos figuras significativas son conocidas por usar magia: Merlín y Morgana. Así que, aunque la magia exista, quienes pueden ejercerla son escasos. Y ni Merlín ni Morgan eran humanos comunes. Eran mitad hadas. Sophie sonrió, siguiéndole el juego. Entonces lo que estás diciendo es que no debería esperar que Hogwarts sea real. Martín rió suavemente, negando con la cabeza. No. Creo que suficientes niños han tocado las paredes de la estación de King's Cross para confirmar que Harry Potter no es real. Un libro fantástico, sin duda. Pero no la realidad. Emma sonrió, reclinándose. Bueno, ¿quién sabe hoy en día? Hace unos días, la mayoría de la gente no creía que Arturo y Camelot fueran reales. Pero ahora, parece tan real como tú y yo. Lo que sí es cierto, añadió Sophie con un brillo en los ojos, es el entusiasmo que rodea a este tema. Profesor, estamos recibiendo muchísimas preguntas, que responderemos en breve. Pero primero, repasemos algunos puntos más. Por supuesto, respondió Martín, asintiendo. Con gusto responderé cualquier pregunta lo mejor que pueda. Sophie se inclinó hacia adelante, con el entusiasmo intacto. Fantástico. Pero primero, ¿qué opinas de la declaración del gobierno? La expresión de Martín se tornó pensativa. Es bastante básico y, sinceramente, no revela nada nuevo. Como mucho, confirma lo que ya sospechábamos. Estamos tratando con Camelot. Sin embargo, intervino Mark, la noticia de permitir la entrada de más personas es bastante emocionante. Emma asintió. Hablando de los que entraron ayer, ¿qué sabemos de ellos? Sophie echó un vistazo rápido a sus notas. Buena pregunta. Éramos un grupo pequeño de 4, y conocemos a 3 de ellos. Miró a la cámara. Uno es Sir Andrew Farrow, diplomático. Tiene sentido para una misión como esta. El siguiente, intervino Martín, es Sir Richard Cole, un historiador. ¿Lo conoce, profesor? Martín sonrió con nostalgia. Sí, un hombre excelente, erudito e inteligente. Aunque debo admitir que le tengo mucha envidia. Sophie se rió. No te culpo. A todos nos encantaría participar. Mark golpeó ligeramente el escritorio con el bolígrafo. Y luego está el profesor Alan Marlowe, un lingüista experto en inglés antiguo y latín. Emma arqueó una ceja. ¿Su presencia significa que no podremos conversar con el rey Arturo?
Martín ladeó la cabeza pensativo. Es difícil decirlo. Es probable que hablen inglés antiguo, pero su arcaísmo podría determinar si podemos entenderlos. Sophie intervino, con evidente curiosidad. Y luego está el misterioso caballero londinense. Si no hubiera aparecido Camelot, habrían acaparado los titulares hace días. Mark asintió. Exactamente. ¿Qué opina, profesor? Martín se ajustó las gafas y frunció el ceño en señal de concentración. Sé poco más que tú. El caballero apareció, se quedó allí, se fue y pronunció una sola palabra. Agravain. Un caballero de la mesa redonda. Sin embargo, dado que era solo un nombre, no podemos concluir si el hecho de que sonara normal significa que hablan inglés moderno. Sophie se acercó más. Esa es una evaluación justa. Pero, profesor, ¿qué nos puede decir sobre Agravain? La cámara hizo un ligero acercamiento mientras Martín juntaba sus manos. Bueno, comenzó con voz firme, Sir Agravain es una figura fascinante en la leyenda artúrica. Es ferozmente leal al rey Arturo, pero sus métodos y temperamento lo hacen controvertido. Algunos lo describen como un noble caballero dedicado al deber. Otros lo ven como rígido y brusco hasta la exageración. Emma arqueó una ceja. ¿Conflicto? ¿No era ese el propósito de la mesa redonda? ¿Evitarlo? Exactamente, confirmó Martín. El papel de Agravain a menudo pone de relieve la fragilidad de esa unidad. Se le vincula especialmente con la caída de Camelot. Fue quien expuso el romance entre Sir Lancelot y la reina Ginebra. Algunos lo ven como un delator. Otros, como un alborotador. Mark se recostó, reflexionando en voz alta. Interesante. No puedo evitar preguntarme. ¿Hay más caballeros en la ciudad? Al menos los conocidos. Emma se volvió hacia Martín con curiosidad. ¿Hay alguien a quien quieras conocer personalmente? Martín rió levemente, negando con la cabeza. Cualquier caballero sería fascinante. Pero si tuviera que elegir, el mismísimo rey sería mi favorito. Quizás también Sir Lancelot y Sir Mordred. Desempeñaron papeles cruciales en la caída de Arturo. Emma ladeó la cabeza, escéptica. ¿Crees que podrían estar ahí? ¿Incluso después de lo que hicieron? Si yo fuera Arthur, no dejaría que se me acercaran. Martín se inclinó ligeramente y su voz sonó pensativa. Arturo es conocido por su bondad y su capacidad de perdón. Pero estoy de acuerdo. Dudo que esos dos sean bien recibidos de vuelta. Sobre todo Mordred, dado que asesinó a su rey y padre. Eso no es algo fácil de perdonar. Sofía sintió. Tienes toda la razón, profesor. Pronto nos tomaremos un descanso, pero antes, tenemos algo más que discutir. Mark se rió entre dientes. ¿Algunas preguntas? Anda ya. Nunca habíamos tenido tantas. Emma sonrió. Es cierto, la gente tiene mucho que decir. Profesor, contaremos con usted. Martín respondió con una sonrisa. Haré lo que pueda. Sophie levantó ligeramente la mano, señalando el último segmento antes del descanso. Antes de irnos, una última cosa. Esta mañana hicimos una encuesta sobre el derecho al trono del rey Arturo. Emma arqueó una ceja. Ah, sí. Y todos sabemos que la reina es muy querida por el público. Mark sonrió. El príncipe Carlos, sin embargo, y no tanto. Se giró hacia la cámara. Les preguntamos en casa. ¿Preferirían que Carlos o Arturo sucediera a la reina? Y abrumadoramente, Emma se rió. Abrumadoramente. Todos eligieron a Arthur, concluyó Mark con una sonrisa. Sophie se volvió hacia Martín con curiosidad en los ojos. Profesor, ¿qué opina? Martín se ajustó las gafas, con los labios ligeramente curvados. Sinceramente, es difícil determinar si esta encuesta refleja la popularidad de Arthur, o la impopularidad de Charles. Emma rió suavemente. Probablemente ambos. Se giró hacia la cámara con una sonrisa radiante. Y ahora, un pequeño descanso. Que todos en casa tomen una taza de té recién hecho, porque cuando volvamos, responderemos a sus preguntas. La cámara se alejó, capturando las sonrisas relajadas de los presentadores, mientras las luces del set se atenuaban ligeramente, señalando la transición a una pausa comercial. Capítulo 16. El mundo observa cómo la historia se desarrolla ante nuestros ojos. La repentina aparición de una ciudad que se cree es Camelot ha provocado debates, especulaciones e incluso pánico a nivel mundial. En respuesta a la desinformación generalizada y la creciente preocupación pública, el gobierno del Reino Unido ha reunido a expertos, incluidos historiadores, científicos, lingüistas y analistas culturales, para responder a sus preguntas más urgentes en tiempo real. ¿Tienes alguna pregunta? Déjala abajo. Usuario. ¿Es este realmente el rey Arturo?
¿Cómo podemos confirmar que es él? Experta, profesora Harriet Elmsley, historiadora artúrica. Aún no podemos probarlo. El individuo afirma ser Arturo, pero los registros históricos son escasos y de naturaleza mítica. Sin embargo, examinar sus conocimientos, reliquias y la propia Excalibur podría ayudar a verificar la afirmación. Usuario. ¿Por qué ha aparecido Camelot ahora? ¿Hay alguna razón científica? Experto, Dr. Miles Warren, físico. En este momento, no hay ninguna explicación científica. No hay evidencia geológica que sugiera la formación repentina de una ciudad. Si no es una ilusión, su surgimiento desafía nuestra comprensión actual de la física, el espacio y la materia. Usuario. ¿Reconocerá el gobierno del Reino Unido el reclamo de Arturo al trono? Experta, doctora Elaine Porter, Derecho Constitucional. Es muy improbable. El Reino Unido es una monarquía constitucional con un gobierno moderno. Si Arthur persistiera con su reclamación, podría desencadenarse una crisis jurídica y política. En la actualidad, su presencia se considera una anomalía histórica y no un sucesor válido de la corona. Usuario. ¿Qué idioma hablan en Camelot? ¿Podemos comunicarnos? Experto, profesor Alan Marlowe, lingüista. Probablemente inglés antiguo o latín. Sin embargo, el caballero visto en Londres hablaba claramente un inglés moderno. Si el lenguaje de Camelot evolucionó por separado, necesitaremos lingüistas para superar las brechas de comunicación. Usuario. ¿Podría ser magia? ¿Está involucrado Merlín? Experta, profesora Diana Steele, folclorista. La magia es parte integral de las leyendas artúricas, particularmente a través de Merlín. No podemos descartar que la tecnología avanzada imite la magia. Es demasiado pronto para confirmar o descartar la participación sobrenatural. Usuario. ¿Qué hay del Santo Grial? ¿Podría existir en Camelot? Experta, profesora Harriet Elmsley. El Grial representa el favor divino y la iluminación espiritual. Algunas versiones de la leyenda afirman que fue llevado al cielo. Si existe, su descubrimiento sería monumental. Usuario. ¿Es esto una amenaza a la seguridad nacional? Experto, coronel James Abbott, analista militar retirado. Potencialmente, la reclamación de Arturo al trono podría perturbar la política y causar división. Capacidades militares desconocidas. Los caballeros de Camelot podían ser guerreros ceremoniales o altamente entrenados. La situación requiere extrema precaución. Usuario. ¿Podemos visitar Camelot? ¿Cuándo estará abierto al público? Experta, Leila Salle, Asuntos Gubernamentales. Se concederá prioritariamente acceso controlado a investigadores y periodistas. Aún no está previsto el acceso público hasta que se recopile más información. Usuario. Si Camelot es real, ¿podrían existir también otros lugares míticos, como la Atlántida? Experto, Dr. Oliver Crane, antropólogo. Pregunta fascinante. La aparición de Camelot plantea preguntas sobre la mitología frente a la realidad. Sin embargo, actualmente no hay evidencia que sugiera que aparecerán otros lugares legendarios. Usuario. ¿Cómo percibe Camelot la Inglaterra moderna? Experta, profesora Harriet Elmsley. No lo sabemos con certeza. Si se consideran los legítimos gobernantes de Inglaterra, es posible que rechacen la gobernanza moderna. Su percepción de la democracia y de la sociedad moderna es crucial para comprender sus motivos. Usuario. ¿Podría Arthur postularse? ¿Lo apoyaría la gente? Experta, doctora Elaine Porter. Legalmente, sí, si se naturalizó y cumplió con los requisitos electorales modernos. El apoyo público sería incierto. Algunos podrían apoyarlo, mientras que otros rechazarían a un gobernante medieval en un gobierno moderno. Usuario. ¿Qué representa Excalibur? Experta, profesora Harriet Elmsley. Excalibur es a la vez un arma y un símbolo de la realeza divina. Representa el derecho de Arturo a gobernar. Su existencia podría confirmar su legitimidad. Si Excalibur es real, sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Mientras el caos reinaba más allá de los muros, la atmósfera dentro de Camelot era completamente diferente. Los acontecimientos del encuentro con los forasteros se habían difundido entre los caballeros. Y muchos no estaban contentos con lo sucedido. Algunos pensaron que había sido demasiado duro con ellos, o al menos pensaron que Agravain lo había sido, aunque tanto Mordred como Gawain lo vieron como hablar mal de mí, ya que las palabras de Agravain representaban mi propia voluntad. No estaba del todo seguro de qué pensar al respecto. Terminaron prácticamente divididos en dos bandos una vez más, aunque al menos no estaban peleando.
Aún así, tener que hablar de ello después del hecho no fue agradable, todos tenían sus propios pensamientos e ideas, algo que agradecí, pero realmente sentí que muchos de sus desacuerdos se debían simplemente a que les costaba aceptar todo. A Agravain tampoco pareció gustarle. Que lo interrogaran y dudaran de esa manera no era agradable, pero lo aceptó todo con la espalda recta. Me han dado mucho en qué pensar y tomaré en cuenta sus comentarios, pero ahora no es momento de tomar decisiones, sino de prepararse. Así que, por favor, aprovechen este tiempo para llevarse bien y disfrutar de la vida de nuevo, dije mientras los despedía. ¿Qué hay en la agenda de hoy? Pregunté finalmente cuando solo quedamos los dos. Por primera vez, un destello de entusiasmo cruzó la expresión habitualmente estoica de Agravain. El mundo exterior, su majestad. Su tono era cortante, expectante. Carecemos de conocimiento, y la ignorancia es inaceptable para sus guerreros. Lo miré fijamente. No puedo dejarte salir. Su cejas movió ligeramente, pero no interrumpió. El mundo nos observa de cerca, continué. Por ahora, han adoptado una postura de espera. Si empezamos a trascender estos muros, eso podría cambiar. Agravain exhaló silenciosamente, disimulando cuidadosamente su frustración. Entendido, Su Majestad, dijo con voz mesurada. Pero debemos actuar, ya sea ahora o más tarde. Cuanto antes, mejor. Asentí, sus palabras me pesaron. Sí, lo entiendo. Debemos aprender sobre este nuevo mundo. Hice una pausa por un momento y luego añadí deliberadamente. Dime, ¿cuál es la situación más allá de nuestros muros? Ya lo sabía. Pero Agravain prosperaba en la responsabilidad, en el propósito. Necesitaba que se sintiera arraigado en su deber, para recordarle que sus habilidades seguían siendo necesarias en esta nueva era. Al amanecer, informó Agravain con contundencia, una nueva multitud se reunió afuera. La policía local los mantiene a raya, pero la curiosidad los acerca con cada hora que pasa. Su mirada se agudizó. Es solo cuestión de tiempo antes de que intenten traspasar las puertas. Él claramente no creía que el mundo exterior fuera pacífico, esperaba que se usara la fuerza y no podía culparlo, en nuestra época no dudaríamos en asaltar una ciudad o un fuerte. Hoy en día, sin embargo, las cosas son diferentes, mover el ejército no era fácil, atacar una ciudad podía llevar semanas o meses de preparativos, para invadir algún lugar se debían aprobar leyes. Agravain no sabía nada de esto, podría decírselo, pero no sentí la necesidad de hacerlo. Más valía que la ciudad estuviera preparada que no estarlo. Él claramente esperaba algo, allí parado, pero no hice ningún comentario a su última declaración, finalmente solo pudo reconocer que deseaba que el tema fuera ignorado. Dudó un momento antes de hablar, con voz firme. Aunque aún no sabemos cómo reaccionó el mundo ayer, debemos encontrar la manera de recopilar información. La ignorancia es una vulnerabilidad peligrosa. Su mirada se ensombreció levemente. En momentos como estos, la guía de Merlín habría sido invaluable. Sin él, debemos buscar nuevas soluciones. La mención de Merlín se apoderó de nosotros como una sombra inquietante. Me tomé un momento antes de responder con un tono firme. En efecto. Sin Merlín, debemos confiar en nuestro ingenio y nuestra fuerza. Sostuve la mirada de Agravain, dejando que mis palabras cobraran fuerza. Que sepas que tu consejo sigue siendo uno de mis mayores tesoros. Por una fracción de segundo, lo vi. El leve destello de satisfacción en su expresión por lo demás ilegible. Valoraba el reconocimiento, aunque nunca lo admitía abiertamente. Aún así, su voz se mantuvo tan aguda y precisa como siempre. Gracias, Su Majestad. Me aseguraré de que los caballeros estén preparados, pero debo preguntar, ¿han ideado alguna forma de obtener conocimiento sin adentrarse en territorio hostil? Golpeé mis dedos suavemente contra el apoyabrazos de mi trono, el ritmo llenaba el silencio mientras consideraba su pregunta. Sí, admití al fin. La clave no está en la fuerza, sino en la paciencia. El conocimiento debe llegar a nosotros, no perseguirlo. La mirada de Agravain se agudizó con intriga. ¿Y cómo lo logramos, Su Majestad? Le sostuve la mirada. Permitiendo que el mundo exterior venga a nosotros. Él permaneció quieto, escuchando. Ya están intrigados por Camelot. Periodistas, eruditos, enviados. Vendrán en busca de respuestas. Y, en su curiosidad, nos traerán información. Frunció ligeramente el ceño mientras asimilaba mis palabras. ¿Y si sus intenciones no son puramente académicas? Entonces, nos encargamos del control. Ningún forastero entra sin compañía. Siempre debe haber un caballero con ellos. Y si se pasan de la raya, hice una pausa, con voz autoritaria, pasarán la noche en las celdas.
El asentimiento de Agravain fue casi imperceptible. Prudente. Exhalé y mis pensamientos cambiaron. El universo Marvel estaba repleto de poderes que escapaban a la comprensión humana. Pero pocas fuerzas en este mundo podían rivalizar con un verdadero caballero de la mesa redonda. No tenía miedo de lo que había fuera de estos muros. No, mi preocupación era por aquellos que podrían sufrir en los días venideros. La guerra nunca fue limpia. Y aunque me habían llamado el rey de los caballeros, sabía que la guerra dejaba a su paso a inocentes. La voz de Agravain interrumpió mis pensamientos. Majestad, si me lo permite, los forasteros son impredecibles. Algunos buscarán conocimiento, otros poder, y unos pocos intentarán sembrar la discordia. Asentí. Cierto. Pero no podemos ser selectivos. Debemos mostrarnos abiertos. Esta ciudad no es un reino construido sobre el aislamiento. Miré hacia los imponentes estandartes de Camelot, cuyas insignias doradas reflejaban la luz. Ellos pertenecen aquí. Y esta ciudad también les pertenece. Agravain me observaba atentamente. Aún así, estaremos atentos. Siempre, afirmé. Cada visitante tendrá un guía. Nadie anda suelto. Inclinó la cabeza en señal de aprobación. Una decisión sabia. Esto demostrará fuerza y generosidad, a la vez que nos permitirá estudiarlos como ellos nos estudian a nosotros. Sonreí levemente. Exactamente. Que admiren la grandeza de Camelot, pero solo hasta donde lo permitamos. La expresión de Agravain se tensó ligeramente. ¿Y qué hay de quienes ponen a prueba tu paciencia? ¿De quienes desafían tu autoridad? Lo miré fijamente a los ojos. Entonces les recordamos que las leyes de Camelot no se pueden tomar a la ligera. Si desafían nuestras reglas, enfrentarán las consecuencias. Agravain exhaló lentamente, satisfecho. Me aseguraré de que cada caballero comprenda su deber. A los visitantes se les asignarán escoltas, y nadie pisará estos pasillos sin supervisión. Incliné la cabeza en señal de aprobación. Bien. Y Agravain, debes saber que, entre todos mis caballeros, eres el único a quien confío esta tarea. Su postura se enderezó ligeramente, con un leve destello indescifrable en sus ojos. Me honra, Su Majestad. Le sostuve la mirada un momento más antes de añadir. Y recuerda, Agravain, no todos los que entran en estos muros lo hacen con malas intenciones. Algunos solo buscarán la verdad. Algunos incluso querrán ayudarnos. Una breve pausa. Entonces, sus hombros se relajaron, solo un poco. Lo entiendo, Su Majestad. Quienes tengan un corazón sincero serán tratados como corresponde. Me recliné en mi trono y las yemas de los dedos golpearon suavemente contra el apoyabrazos. Encárgate de que esto se haga. El mundo exterior puede ser un caos, pero dentro de estos muros, Camelot permanecerá inquebrantable. Agravain hizo una nueva reverencia antes de partir. Sus pasos se desvanecieron en el silencio. Solo, dejé que mis pensamientos vagaran hacia los próximos días. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.